Dos. Ya, buenas tardes con todos. Somos estudiantes de la Universidad Privada Antenor Orrego de la Facultad de Ciencias de la Comunicación del programa de estudio de Ciencias de la Comunicación. El día de hoy vamos a sustentar nuestra monografía titulada Apocalípticos e Integrados. Los autores somos John García Kerlik, La Chira Zabaleta Diego y Silupó Aranada. Esta investigación corresponde al curso de Antropología Cultural dirigido por nuestra docente, magíster Alicia Paloma Chico Picasso. A continuación, expondremos los capítulos de nuestra monografía. En el, en el- en el capítulo 1 hablaremos sobre los fundamentos conceptuales y teóricos de la cultura de masas y los niveles de cultura. Eh, la cultura de masas. La cultura de masas es considerada al entramado social realizado por nuestras costumbres, formas, medios, métodos y tradiciones que establece una sociedad. Asimismo, la cultura de masas fue el primero que inició a considerar a los participantes de una sociedad como consumidores. Los medios de comunicación, otro punto como de nuestra monografía, hablamos que la comunicación es una herramienta que permite la relación de dos o más personas. Por ello, que una persona tenga una comunicación efectiva, es necesaria que tenga en cuenta la asertividad. Es decir, que las personas tengan poder y seguridad, provocando que los oyentes entiendan y vean seguridad por parte del emisor. Asimismo, es necesario que la comunicación sea clara, pues la claridad permite que los oyentes entiendan sin ninguna dificultad el contenido emitido. En otro punto de nuestra investigación hablamos sobre la crítica a los niveles de cultura. Desde un aspecto social, el ser humano se adapta a su entorno, comprendiendo lo bueno y lo malo, desde una perspectiva existencial a su naturaleza. En las veces cuando el ser humano actúa de manera correcta o bueno, la creencia ideológica, el pensamiento o dominio de ideas son algunos de los factores en el cual las personas regulan lo bueno y lo malo. En ese sentido, el estatus, los valores, el poder que le beneficia al ser humano en tener una vida cotidiana y adecuada. Tenemos en otro punto la imagen humana en la industria cultural. Esto se refiere a la conciencia, el pensamiento o ideología, ¿no? Que se relaciona más al aspecto político, ya que cada uno de nosotros debe de apoyar a un partido político que desee sin padecer daños de cualquier índole y ser libre para manifestar cada una de nuestras opiniones, posiciones, puntos de vista ante cualquier situación, ¿no? Que se nos presente en ese momento. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bien, continuando con el capítulo 2, tenemos la importancia del lenguaje del cómic. Siguiente diapositiva. Bien, para estos puntos tenemos el contexto cómic y comunicación. El cómic se transformó como una herramienta relevante para que las personas puedan proyectar conocimientos con la intención de brindar un espíritu crítico. En ese sentido, la expresión artística como la gramática pictográfica sirve para brindar una comunicación fácil y dinámica que independiza un aprendizaje individual y grupal. Como otro punto, el cómic y traducción. El cómic es una forma de expresión que ofrece información o mensaje del autor que acompaña el pictograma como una herramienta sutil para determinar el lenguaje escrito. El lenguaje artístico se expresa en el dibujo, donde los niños y niñas expresan sus sentidos cuando está triste, alegre, preocupado y otros. Es necesario que el profesor de arte pueda promover el arte de manera presencial y especial, ya que los niños son diferentes y actúan de la misma forma. También tenemos el punto de la dimensión social del cómic.
La dimensión social del cómic referenciamos a personajes populares como por ejemplo el personaje de Mafalda, que formó parte importante de la generación de las personas. Asimismo, recordar a superhéroes como es Superman, Flash, Hulk y entre otros que durante ciclos tiene gran participación en el cómic. Además, es necesario tomar en cuenta que muchas plataformas adquieren cómic como Avengers para que muchas personas, principalmente jóvenes, puedan verla. La inteligencia artificial en el cómic. El cómic y la tecnología ha permitido que el cómic sea más conocido, posibilitando que demuestra el interés al público, pues la ciencia ha llegado a implementar nuevas herramientas tecnológicas cruzando fronteras por medio de imaginación y la creatividad. Del cómic al cine. Un ejemplo claro del cómic en el cine es Marvel, que se encuentra en los Avengers como personajes principales, Spider-Man, Hulk, Capitán América, entre otros. En ese sentido, la era del cómic no termina, sino más bien con el cine inicia, pues plataformas como Netflix promueven el cine del cómic. Le doy pase a mi siguiente compañera. Bien, como tercer y último capítulo analizado, tenemos la situación actual de la televisión como servicio. Eh, Pasa, por favor. Bien, primero hablemos de la comunicación y la tecnología. ¿Qué es la comunicación y la tecnología? Para empezar, la comunicación de las personas actualmente se ha transformado de una manera eficiente y eficaz. Actualmente para comunicarnos no es necesario que sea face to face o del cara a cara como se le conoce, sino que también existen aparatos intermediarios que cumplen la responsabilidad de conectarnos entre dos o más personas cuyo objetivo es que el mensaje pueda llegar de manera correcta. Por ejemplo, en la tercera generación era muy diferente, ¿no? A los primeros años, ya que la globalización se ha sometido a un gran cambio en el cual la comunicación y el lenguaje pues, se han visto afectados considerablemente. Como punto 3.2 tenemos la aplicación de móviles, redes sociales y televisión conectada, donde según Capucci y Davini expone un problema bastante importante, ¿no? Que está sucediendo actualmente, no solo a nivel de nuestro país, sino es un problema, una problemática a nivel mundial, donde el problema se ocasiona mediante las redes sociales, ya que la tecnología avanzada ha dirigido a las personas a un entorno bastante virtual y online donde se encuentran las redes sociales, aplicaciones, videojuegos, etcétera, entre otras cosas que se utilizan hoy en día, donde la mayoría de la población está atenta y pendiente de todas las actualizaciones, descuidando bastante su entorno físico. Ahora hablemos de la digitalización y la producción del contenido digital. Bueno, la transformación digital genera un acercamiento y una optimización de la cadena de suministros mediante la reducción de los costos de transacción de distribución y comercialización también. Este proceso trae consigo un aumento de la desintermediación de la cadena y de la relevancia de canales de venta directa, con el caso del turismo. También tenemos la gestión de datos personales, 5G, donde los principales avances tecnológicos de la industria 4.0, incluyendo la Big Data, la nanotecnología, la biotecnología, la Internet de las cosas, impresoras 3D, computadoras cuánticas, 5G, etcétera, de inteligencias artificiales, abarcan un nuevo algoritmo. Gracias por pasar. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bien, como análisis crítico, hemos dicho que la cultura de masas a la sociedad e igualmente como la globalización, ya que se utiliza frecuentemente las TIC como una herramienta de comunicación para desarrollar nuestras habilidades sociales o muchas veces llamado socializar. Pues hoy en día el comercio y las industrias tienen un modo operando con las herramientas tecnológicas que sobrelleva negociaciones dejando de lado el face to face, que es una conversación personal y directa en cual se observa emociones, gestos, comunicación verbal y entre otros al emisor y al receptor.
Los medios de comunicación influyen a la cultura de masas, ya que en sus roles se encuentra plasmado cuatro pilares básicos, que es la educación, información, formar opinión y entretener. En ese sentido, se tiene que observar que en muchos países el a la información es muy importante y se encuentra ligado con los aspectos constitucionales. Por ello, los medios de comunicación tienen que respetar el código de ética y se basan a diferentes pilares que muestran la libertad de prensa y la libertad de expresión. Eh, bueno, para terminar, vamos a decir las conclusiones de cada capítulo. En el primer capítulo podemos concluir que la cultura de masas se relaciona bastante con la libertad de expresión y la libertad de prensa, teniendo claro que existe un código de ética para que la información expuesta tiene que cumplir con la veracidad necesaria para que pueda ser difundida. Como segundo punto, los medios de comunicación permiten informar al público objetivo, pero muchas veces la información relatada tiene falta de gama ética, provocando así confundir a las personas. Finalmente, la cultura de masas, pues, incluso con la comercialización y la industrialización, con ayuda de los medios de comunicación que diseña un objetivo claro para un público, en el cual el valor individual se hace cumplir según su objetivo plasmado. Como conclusiones del segundo capítulo, tenemos que el cómic básicamente se transformó como una herramienta bastante relevante para que las personas puedan proyectar sus conocimientos con la intención de brindar un espíritu crítico. Y en el tercer capítulo hemos podido concluir que el acceso a la conectividad está permitiendo la entrada de nuevos agentes y países, generando así nuevas ventajas comparativas hasta ahora inexistentes en la función de la calidad de la infraestructura digital disponible, dando un mayor peso al comercio de servicios sobre el comercio total y habilitando una forma de trabajo diferente a la que se conocía. Gracias.